Continuamos con este video acerca de la Primera Guerra Mundial. Continuaremos también diciendo que la Primera Guerra Mundial se divide en dos fases. La primera es la fase continental y la segunda es la fase mundial. Y también se divide en etapas. Esta, que es la Guerra de Movimientos, es la primera etapa a la que haremos referencia. Consiste en los primeros enfrentamientos entre los ejércitos de Serbia y de Austria-Hungría una vez que se da el estallido de la guerra. Alemania invade Bélgica, que intentaba resistir, pero finalmente es arrollado por los alemanes, quienes llegan al norte de Francia. Cabe señalar que se le llama guerra de movimientos, ya que fue o su característica principal era el hecho de la constante movilidad de las tropas alrededor de los campos de batalla en Europa, utilizando como principal fuerza de ataque la caballería de cada uno de los ejércitos. Durante el año de 1914 se desencadenaron duras ofensivas tanto de un lado como del otro. La batalla del Marne en el mes de septiembre duró varios días, pero los franceses lograron detener allí el avance alemán. Los frentes de guerra durante este conflicto fueron diversos, y también tenemos que considerar que cada uno fue nombrado en relación a la perspectiva europea. Tenemos, en un primer momento, el frente occidental, consistente entre los países occidentales de Inglaterra, Francia y Alemania. Tenemos el frente oriental en relación a Alemania, donde los principales enfrentamientos se van a dar entre el ejército alemán y sus aliados los turcos y los búlgaros con los ejércitos rusos. El frente balcánico, donde se va a enclaustrar principalmente Bulgaria contra Grecia. El frente en Oriente Medio, donde pues se encuentra la zona de Irak, de Irán, de Turquía, con los ejércitos rusos también. El frente italiano, que tiene la característica de que peleó contra ambos bandos, y más adelante vamos a detallar más cómo se dio este frente italiano. La guerra en África, principalmente entre los países que tenían colonias dentro del continente africano. Países Bajos, Alemania, Francia e Inglaterra. La guerra en Extremo Oriente y el Pacífico, donde vamos a ver como principales protagonistas a los chinos, a los japoneses y a los rusos. Tras la batalla del Marne, los franceses evitaron que París cayera en poder del enemigo. El frente occidental se estabilizó y la lucha se convirtió en una guerra de trincheras. Como pueden ver en la imagen, las trincheras consistían en fosas que cavaban los diferentes ejércitos, donde los soldados se metían en dichas fosas. Estas fosas eran reforzadas con alambres de púas y tenían como principal función el poder proporcionar una posición defensiva. Como podemos observar también en esta imagen, los campos de batalla quedaban en la parte superior en relación a la posición de los soldados dentro de las fosas. Si un ejército enemigo avanzaba por el campo de batalla, quedaban completamente expuestos a los soldados que se encontraban protegidos
tanto por la fosa como por las fortificaciones que habían hecho con costales y con los alambres de púas. Un ejército, el primer obstáculo con el que se encontrarían serían con estos alambrados que les impedirían el paso libre para acercarse hacia los soldados que se encontraban atrincherados y podían quedar a merced de los disparos de los soldados que estaban en esta posición defensiva. En el frente oriental, los alemanes derrotaron repetidas veces a los rusos. Italia, que al inicio formaba parte de la Triple Alianza, había permanecido neutral hasta que reclamó a los austriacos la devolución de los territorios de Trentino y Trieste para mayo de 1915 y declaraba la guerra a sus antiguos aliados. En esta Primera Guerra Mundial se van a dar de manera acelerada el desarrollo de nuevas armas. En 1915, los alemanes inician la llamada Guerra Química, empleando gases de diversos tipos. Los asfixiantes, que tenían como principal propósito atacar las vías respiratorias del enemigo, provocando que éstas se vieran colapsadas y provocando así la asfixia. Los gases lacrimógenos, que tenían como principal objetivo obstaculizar la visión del enemigo, provocando que al contacto con los ojos, estos empezarán a lagrimar de manera excesiva y haciendo así que la visión fuera borrosa e impidiéndoles también una movilidad óptima dentro del campo de batalla. También se encontraban los gases vesicantes, que ocasionaban quemaduras. Estos principalmente dañaban la piel de los enemigos, como podemos ver en las imágenes de los efectos de las armas químicas. Estaban también los gases estornudatorios, que también atacaban las vías respiratorias, pero estos tenían como principal función la irritación del aparato respiratorio, de las branquias, de la tráquea, de los bronquios y de los pulmones, provocando el estornudar al enemigo, causando una irritación que al final terminaba en el colapso del sistema respiratorio, empezaban a sangrar hasta que perecían. Los gases penetrantes, que estos eran, o su principal función era obstruir las máscaras de gas, los poros de las máscaras de gas que filtraban otro tipo de gases y cuidaban del soldado que portaba dichas máscaras. Estos penetrantes tapaban los poros de las máscaras, evitando que entrara oxígeno hacia el soldado. Este se veía obligado a quitarse de la máscara de gas y quedaba expuesto a los gases que acompañaban a estos gases penetrantes. Aparte de la guerra química y todos los gases desarrollados principalmente por el ejército alemán, también encontramos otras armas que fueron desarrolladas. Dentro de ellas están las máscaras antigás que había mencionado anteriormente y que pueden verse en esta imagen. Estaban también los tanques de guerra, que fueron un invento de los ingleses y que tenían como principal función ser un arma ofensiva contra las posiciones defensivas que eran las trincheras. Eran vehículos motorizados, blindados, que protegían a los soldados que estaban al interior de estos tanques de los disparos del enemigo, pero a la vez también estaban artillados con cañones que podían destruir las fortificaciones y las defensas de los ejércitos que se encontraban dentro de las trincheras. Otra arma muy utilizada fueron los submarinos,
Estos fueron mayormente utilizados por el ejército alemán como una contramedida contra el poderío naval que tenían los aliados y principalmente que tenía Gran Bretaña. Los aviones de guerra, que durante la Primera Guerra Mundial su principal función era la de sobrevolar en los campos de batalla, identificar las posiciones enemigas y poder transmitir esa información al centro de mando del ejército que enviaba estos aviones. En un principio estos aviones no eran de combate, sino únicamente de identificación y de reconocimiento. Más adelante, ya hacia el final de la Primera Guerra Mundial, es que empezó a dársele un uso de arma ofensiva a estos aviones de combate. Y pues también se inventaron lo que son las ametralladoras de diversos tipos y calibres, como también lo podemos ver en esta primera imagen, que pues fueron un arma revolucionaria, ya que antes de ella existían los arcabuces y existían los rifles y pistolas, que tenían como característica el emitir un disparo cada determinado tiempo, aproximadamente 60 disparos por minuto, y en cambio las ametralladoras tenían una capacidad de disparo mucho mayor, cerca de 10 veces más rápido que un arma de fuego común. Y bien, hasta aquí dejaríamos este segundo video sobre las diferentes etapas de la Primera Guerra Mundial y las armas desarrolladas durante este conflicto. Los espero en el siguiente video.